equivoco, ya habíamos visto precipitaciones diarias. Vamos a empezar por esta parte donde vamos a hablar acerca de la intensidad de la lluvia, ¿ok? En este caso, la intensidad, o cuando nosotros queremos calcular, estimar, queremos medir esa intensidad, lo tenemos que hacer, o bueno, está expresada la intensidad de la lluvia en milímetros por hora. Esas son las unidades de una intensidad de lluvia, ¿ok? No la hora, sino la duración, que está en milímetros por hora, es decir, la cantidad de agua que cae en una determinada área por unidad de tiempo, ¿ok? Y vamos a utilizar milímetros porque ¿en qué estaría esto? En, por ejemplo, litros por metros cuadrados por hora. Entonces, al final, se toma en cuenta esos milímetros por hora. ¿Por qué? Porque podemos convertir a partir de litros, metros cúbicos, etc. Y, por supuesto, en ingeniería es muy importante que nosotros podamos conocer las intensidades, por ejemplo, medias máximas. Nada más es un ejemplo. Así como podemos calcular, y ya lo habíamos hablado de esto también, precipitaciones máximas, precipitaciones mínimas, calcular valores promedios, etcétera. De la misma manera, nosotros aquí con las intensidades podemos calcular muchas de estas cosas también. ¿Para qué? Para que nosotros podamos diseñar diferentes tipos de obras o tener estos registros suficientemente largos. Ya vimos que para que se considere nuestra serie de datos, de nuestra tabla, de los datos con los que nosotros contemos, sí o sí tiene que ser mayor o igual a 30 años. ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo voy a tener un estudio mucho más especializado, va a ser mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque eso se considera un módulo pluviométrico anual. Entonces, se lo considera de esa manera. También, aquí en el último punto, ¿cómo determinamos la intensidad de la lluvia? ¿Cómo la calculamos? La podemos determinar a partir de los registros que nos van a proporcionar principalmente el equipo que ya sabemos que es el pluviógrafo. Entonces, este equipo es el que nos da en detalle estos valores. De alguna manera, las mediciones para que nosotros podamos ya determinar la intensidad. ¿Qué quiere decir? Que nos da más o menos los horarios, las duraciones de las precipitaciones en esos distintos tiempos y a partir de ahí nosotros podemos calcular la intensidad de la lluvia. Pero, ¿de dónde sacamos esos datos? De los pluviógrafos. Y, obviamente, necesitamos este registro de los pluviógrafos, ya que tenemos esa curva de precipitación acumulada, como lo hemos visto en la curva másica. Entonces, esa pendiente de la intensidad instantánea de la lluvia o la pendiente de esta curva, de la precipitación acumulada, me va a dar la intensidad de la lluvia o de la precipitación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo nosotros podemos estimar esa intensidad y cuáles son los pasos que se debe de seguir. Primero que todo, aquí nosotros tenemos, fíjense, bueno, en el procedimiento de todas maneras también está lo mismo. Ya sabemos de dónde vamos a obtener los datos del pluviograma, que es ese rollito de papel que me marca la medición de la lluvia o de las precipitaciones. Se le llama pluviograma o también es una curva acumulada de la precipitación. ¿Ok? Es lo mismo. Entonces, nosotros podemos, a la hora de observar ese pluviograma, analizar si existe algún quiebre de la misma manera que hemos visto en la parte de la curva másica,
vimos de que la curva sufre un quiebre. ¿Y qué quiere decir? Que tenemos un cambio de pendiente. Esos quiebres en estos pluviogramas o en esta curva también los tenemos que registrar y anotar. ¿Por qué? Porque son puntos en donde seguramente ha dejado de llover y la curva decae hacia abajo. Entonces, también vamos a tener en este caso, fíjense, los quiebres están aquí en el número 1, donde nos marcan los tiempos. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí hemos tenido una lluvia desde las 6:22 hasta las 6:24. Fíjense. Luego ha ocurrido un quiebre porque fíjense, luego de las 6 no es algo consecutivo, sino estamos pasando hasta las 10. De 10 a 10:22, a 10:24, a 10:28, a 10:46 y luego hay otro quiebre para llegar a las 2. Entonces, fíjense, los quiebres en este pluviograma o en esta curva acumulada están aquí en los horarios. Entonces, aquí tenemos un quiebre muy marcado y también tenemos el otro quiebre, perdón, aquí, de 10 o casi 11 hasta las 12. Entonces, a eso se le llama quiebres en este pluviograma. Ahora bien, también tenemos aquí las precipitaciones acumuladas durante esos tiempos. Entonces, fíjense, ¿en qué unidades se mide la precipitación? Se mide en milímetros. Nunca se olviden de eso. Ustedes están cursando hidrología y la finalidad es esa, que ustedes aprendan no solamente las unidades, sino qué es lo que estamos estudiando. Porque si no sabemos las unidades, ¿cómo vamos a calcular algo? O al final, ¿cuál es ese resultado que tenemos que tener? Entonces, es algo muy básico. Por eso siempre les hago énfasis. Entonces, aquí tenemos todas las precipitaciones para cada uno de esos tiempos. ¿Ok? También tenemos aquí una variación de P donde lo único que estamos haciendo es verificar el incremento de la precipitación entre un punto y otro. En este caso, fíjense cómo va esto. Por ejemplo, aquí, para el primero, obviamente 0. Ahora, desde las 6:22 hasta las 6:24 ha incrementado ¿en cuánto? De 0 a 0,5. ¿Cuánto incrementó? 0,5. Aquí, de 0,5 se ha mantenido a 0,5. Entonces, ¿cuánto incrementó? Nada. Entonces es 0. De 0,5 a 1, ¿cuánto incrementó? 0,5. De 1 a 2, ¿cuánto incrementa? 1. De 2 a 3, incremento 1. De 3 a 3, nada, 0. Y de 3 a 5, incrementa 2. Entonces, fíjense, es nada más esa variación de la precipitación de acuerdo a los tiempos que nosotros tenemos de registro de, de este cuadrito o de esta casilla 2, donde tenemos esas precipitaciones acumuladas. Bien, más aquí tenemos esa variación de T o delta T, donde estamos hablando del tiempo. ¿Por qué sabemos qué es el tiempo? Porque fíjense las unidades. Está en minutos. ¿Cuál es el tiempo que hay entre las precipitaciones? Eso nos está indicando. ¿En qué unidades está el tiempo? Para este caso está en minutos. Entonces, esta es la duración y es una variable muy importante. ¿Ok? Es muy importante esta variable del tiempo. Entonces, aquí, fíjense qué es lo que tenemos. Por ejemplo, desde las 6:22 hasta las 6:24, ¿cuántos minutos son? 2 minutos. A partir del quiebre, automáticamente el pluviograma nos va a registrar un tiempo determinado, ¿ok? Que no es precisamente porque si lo calculamos, fíjense, de 6 a 10 no son 21 minutos, ¿verdad? Entonces, esto nos los marca el pluviograma.
nada más es como que el tiempo que ha dejado de funcionar y lo asocia a algunas otras variables que son ya muy específicas. Pero nosotros para el cálculo lo vamos a tomar tal como lo tengamos en el pluviograma. En este caso nos marca 21, ¿ok? A partir de ese quiebre, ya nosotros podemos hacer el cálculo. Entonces, fíjense, nos marcó 21, le ponemos el 21, no hay ningún problema. Ahora fíjense aquí, desde las 10 hasta las 10:22, ¿cuántos minutos son? 22 minutos. Desde las 10:22 a las 10:24 son 2 minutos. Desde las 10:24 hasta las 10:28 son 4 minutos. Y así sucesivamente. Entonces, ahí completamos todos esos valores de ese delta T. Entonces, ¿cuál es el tiempo que hay entre esas precipitaciones? De acuerdo a lo que nos está marcando esa curva acumulada de la precipitación con el pluviograma, ya lo tenemos aquí, es ese delta T. Y por último, una vez que ya tenemos nosotros todos estos valores, que los hemos completado, que prácticamente solamente son estos dos, fíjense, esto de acá, la hora y la precipitación acumulada, es lo que nos ha dado nuestro pluviograma o nuestra curva acumulada de la precipitación. Y ya a partir de aquí, nosotros ya podemos ir estimando estos valores. Por último, ¿cuál era la finalidad? Saber cómo estimar esa intensidad. Pero no lo podíamos hacer si nos hubiéramos saltado estos pasos de aquí. Entonces, incluso aquí ustedes lo tienen. La intensidad de la lluvia se obtiene como dividiendo el incremento de la precipitación que está dada por esta dP, ¿ok? En el intervalo de un determinado tiempo. Entonces, ¿cuál es este incremento de la precipitación? Dividido ¿entre qué? Entre la fracción de hora. Y en este caso, por supuesto, aquí esto lo tenemos en minutos. Entonces, tenemos que llevarlo a horas para poder directamente reemplazar. Entonces, aquí, ¿cómo sería? Sería, por ejemplo, en el segundo, ya que aquí no tenemos valores, 0,5 dividido entre 2. ¿Ok? Y ya sabemos que esto lo tenemos en minutos y lo tenemos que llevar a horas porque la precipitación, perdón, la intensidad se mide en milímetros por hora. ¿Ok? Pueden hacer milímetros por minuto, no hay ningún problema, pero por lo general es milímetros hora. Es una unidad más general o específica. Pero por supuesto, si analizamos un ejercicio y yo les digo, les doy todos estos datos y yo les digo que me calculen la intensidad en milímetros minuto, entonces lo van a dejar ahí y no necesitan hacer ninguna conversión. Y así, de acuerdo a las unidades que a ustedes les estén pidiendo. Pero el estándar o lo general, lo específico, es tenerlo en milímetros por hora. Esa es la característica de la intensidad de acuerdo a sus unidades. Entonces hacemos esa división, convertimos los minutos a horas y de esa manera, fíjense, podemos obtener la intensidad de la precipitación que lo hemos obtenido a partir de ¿qué? Del pluviograma o de la curva acumulada. Esa curva, ay me pasé, esa curvita, ok, la hemos trasladado a esta tabla de acuerdo a las horas en las que ha ocurrido la precipitación y a partir de eso hemos calculado todo lo demás. Entonces, de esta manera nosotros podemos calcular y estimar esas intensidades. Ahora fíjense algo. Aquí, en el último cuadrito, mientras aumenta la duración, ¿qué ocurre con las intensidades? A ver, fíjense. Aquí, por ejemplo, tenemos una duración, en este caso, a ver, de 22 minutos.
y tenemos una intensidad de 2.3 milímetros por hora. Ahora aquí fíjense, tenemos una duración de 2 minutos y fíjense cuánto es la intensidad. Es de 15 milímetros por hora. Entonces, mientras aumenta la duración, en este caso, hablando de duración, es este delta T. ¿Qué ocurre con las intensidades? Las intensidades van disminuyendo y esa es una regla general. ¿Ok? Ese es el análisis. Bien, ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos visto acá en esta tablita? Es momento de que la hagan. Mira, ese delta ¿Sí? P no lo entendí muy bien. O sea, es la variación de cada punto. Sí, es la variación de cada tiempo. O como usted dice, punto, ¿por qué? Porque como estábamos hablando de una curvita, entonces se los voy a dibujar un poquito, ¿ya? Por ejemplo, 6:22 a 6:24. Hagamos de cuenta que vamos teniendo esta precipitación, pero ocurre ese quiebre y el quiebre está dado simplemente por una recta. Y luego otra vez empieza a llover y la curva empieza otra vez a subir. Y luego tenemos otro quiebre. Entonces, este quiebre de acá, este de acá, ¿ok? Ahí es este de acá, porque ya cambiamos de horario, ¿ok? Y el otro quiebre de las 12 es este de acá. Hasta acá fue todo lo de las 10 y luego ocurre ese desliz o ese quiebre. Entonces, ahí son para las 2 o ahí para las 2. Entonces, este delta T simplemente es estimar el tiempo de la medición en minutos. ¿Qué quiere decir? Como está en la misma hora, entonces simplemente podemos verificar la parte de los minutos. De 6:22 a 6:24 han pasado 2 minutos. De 10 a 10:22, 22 minutos. De 10:24 a 10:28, 4 minutos. Y así sucesivamente. Es esa variación del tiempo o de la duración para esa medición de precipitación. ¿Alguna otra pregunta? Y la De delta nada. P, delta P. La delta P simplemente es la precipitación que se va incrementando entre un punto y otro. Aquí 0 para iniciar. Para el segundo, aquí llovió 0 y aquí 0,5. ¿Cuánto incrementó? De 0 a 0,5 incrementó 0,5. De 0,5 a 0,5 no incrementó nada. De 0,5 a 1 incrementó 0,5. De 1 a 2, ¿cuánto incrementa? 1. Entonces, de esa manera, calculamos esta variación de la precipitación. Es un incremento. El incremento de la precipitación entre un punto y otro. Bien, vamos a continuar entonces. De nada. Aquí tenemos un hietograma o también se llama hietograma, ¿ok? Que prácticamente es un gráfico o es la historia de la precipitación. ¿Dónde? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos lo que es la intensidad, fíjense que era lo que teníamos calculado ya en la tablita pasada. Y aquí tenemos las horas, ¿ok? Desde 0, 1 hasta 24. Y aquí tenemos las intensidades. Ahora, ¿qué nos representa esto? Nos está representando a través de todo este tiempo o a través del tiempo, ¿ok? La distribución en el tiempo, ¿de qué? De la intensidad de la lluvia que ha sido recogida o recolectada por el pluviógrafo, ¿ok?
que ya sabemos que está en milímetros por hora. Ahora, esto de acá está ordenado en intervalos regulares de tiempo, que quiere decir que son abscisas, ¿ok? De acuerdo a las horas. Y fíjense, por supuesto, hemos podido observar aquí que no siempre vamos a tener la misma intensidad, a pesar de que, fíjense, pudiésemos tener la misma precipitación o el mismo incremento, pero ya aquí en la intensidad es diferente. Entonces, va variando de acuerdo a las horas que han sido tomadas las precipitaciones, y si nosotros lo ponemos aquí en un esquema, vamos a tener más o menos este perfil. Y van a haber casos en los que sí, puede que algunas precipitaciones coincidan con otras o algunas intensidades, pero lo regular es que todas sean diferentes. Pero de todas maneras no pasa nada. Si hay alguna parecida a otra, es normal igual. No quiere decir que todo esté mal lo que hayamos hecho, lo que hayamos analizado. Así que de esta manera también se puede representar lo que hemos calculado aquí. ¿Para qué? Para poder observar cómo ha ido la intensidad de la precipitación a través del tiempo. En este caso tenemos de un día, ¿verdad? Porque es hasta 24 horas. Entonces, se puede realizar también esa representación. Bien, ahora vamos a pasar a hablar acerca de la curva intensidad-duración. ¿Qué quiere decir? Que vamos a realizar, o vamos a observar, vamos a analizar, vamos a estudiar cómo nosotros podemos hacer una representación de la intensidad versus la duración, que prácticamente es lo que acabamos de ver. ¿Ok? Intensidad, y esto de acá es la duración. ¿Por qué? Porque son las horas que ha transcurrido durante las precipitaciones, que aquí ya están como intensidades. Bien, en este caso, lo que vamos a observar es, por ejemplo, las duraciones, ¿ok? Es decir, cuál es el tiempo donde llovió más o cuál es el tiempo que más llovió. ¿Qué quiere decir? Los 5 minutos que más llovieron, por ejemplo, o los 10 minutos que más llovieron, los 15, los 20 minutos. Entonces, prácticamente eso está totalmente relacionado con la intensidad. Pero para las duraciones, simplemente están repartidas entre el tiempo. Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, intervalos de tiempo de 5 minutos, de 10 minutos, de 20 minutos, etc. Bien, primero que todo, por ejemplo, al reducir el intervalo de tiempo, la intensidad va creciendo. Y eso lo hemos podido observar en la tablita que acabamos de ver. Es una relación característica de la intensidad. ¿Ok? También es muy necesario que podamos conocer esta intensidad, hablando de intensidad, por ejemplo, la intensidad media máxima de cierta precipitación o tormenta para diferentes o distintas duraciones. Y es lo que vamos a observar también en un cuadro siguiente. ¿Cuál es el procedimiento o cómo podemos realizar? A partir de que nosotros vamos a tener un gráfico, ¿ok? ¿De qué? De, por ejemplo, alturas acumuladas, debemos buscar el mayor incremento de lluvia. ¿Ok? Ya sabemos que la lluvia está en ¿qué? Está en milímetros. Buscamos el mayor incremento de lluvia que cayó durante un determinado tiempo. ¿Ok? ¿Y en qué se expresa? En milímetros por hora. Ahora, por lo general, se acostumbra a tomar duraciones, por ejemplo, de 1 minuto, de 5 minutos, de 10, y fíjense, hay bastante para elegir. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos obtener la relación entre intensidad y duración, que simplemente es la intensidad que acabamos de ver
de acuerdo a las duraciones, ¿ok? ¿Pero en qué? ¿En qué unidades? En minutos. Les vuelvo a repetir, ¿cuál es el tiempo que más llovió? Por ejemplo, los 5 minutos que llovieron más, los 10 minutos que llovieron más y así sucesivamente. Esa es una relación entre la intensidad y la duración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, podemos medir las pendientes máximas que hay en cada uno de los intervalos de tiempo. ¿Para qué? Para que podamos saber cuál es la cantidad máxima que llovió. Y con eso nosotros podemos tener esa relación de intensidad, duración. Y fíjense, aquí tenemos un ejemplo de lo que acabamos de decir. En este ejemplo, fíjense cómo está la relación. Dada una tormenta, se han elegido los siguientes aspectos. Primero que todo, para los periodos de tiempo de nuestro interés, ¿qué quiere decir? Ya sabemos que para el tiempo siempre vamos a tener ese delta T y por lo general está en minutos. Entonces, fíjense, duración, delta T en minutos. Antes de eso, aquí nosotros tenemos el comienzo de la tormenta. ¿A qué hora fue? A las 16:45. ¿Cuándo terminó la tormenta? A las 19:45. ¿Cuánto duró? La duración total fue de 3 horas. ¿Y cuánto llovió en total en esas 3 horas? 47.8 milímetros. Entonces, esto de acá no solamente lo podemos calcular a través de obtener esto, sino es que muchas veces ya el cronograma o el pluviograma ya nos está marcando de esta manera algunos de estos datos. Y si no nos los marca, simplemente nos marca el inicio y el fin, y con esto ya nosotros podemos calcular, ¿ok? Pero esto sí o sí lo vamos a tener a partir de el pluviograma. Bien, entonces, aquí tenemos esas alturas máximas de precipitación que están, por ejemplo, en delta H y esto es en milímetros. Entonces, fíjense, aquí tenemos las duraciones para los diferentes tiempos. Para aquí, fíjense, esto es algo que se puede elegir o directamente obtener también del pluviograma. En este caso, se ha vaciado del pluviograma los valores de 1, 5 minutos, 10, 15 minutos, 20 minutos, hasta 180. ¿Ok? Aquí tenemos la altura máxima, o también se le llama máxima caída, que está en minutos, pero ese es otro valor también que incluso se nos puede generar. Ahora bien, vamos a chequear esas alturas correspondientes para cada uno de los tiempos. Para un minuto nos marca 2.6. Este es un valor dado, ¿ok? Que también es una variación de delta T que está en minutos, pero a esto se le puede llamar también altura máxima, ¿ok? Es diferente de la duración. Es como una acumulación, ¿ok? Ahora, es decir, las pendientes, para que lo entiendan mejor. Tenemos también el intervalo de tiempo del principio y del fin de cada duración. Obviamente, si la duración aquí es 1 minuto, entonces, ¿cuál es el principio? Desde las 16:57 hasta las 16:58. Si es de 5 minutos, desde las 16:55 hasta las 5, ahí están los 5 minutos. Y así sucesivamente. Ese intervalo de tiempo está muy fácil de poder descifrarlo simplemente a partir de los intervalos de tiempo que se hayan marcado o que nos hayamos marcado nosotros. Entonces, es simplemente un conteo de las horas de acuerdo a este intervalo de tiempo. Y por último, lo que nos interesaba era esa intensidad media máxima, ¿ok?
¿A qué es igual la intensidad media máxima? Es igual a esa variación, ok, de H respecto de el tiempo. Entonces, en este caso, aquí, creo que ha habido un pequeñito error. Aquí era H y no T. Ahí. S delta H, que era lo mismo que aquí. Y esto también, fíjense. Aquí dice que está en minutos, pero S delta H está en milímetros. Esto no es el tiempo, entonces. Esto hay que corregir. Delta H, ¿ok? Y si ustedes recuerdan, hemos visto también en el cuadro pasado que para calcular la intensidad, ¿qué tomábamos en cuenta? Tomábamos en cuenta la precipitación y tomábamos en cuenta el tiempo. Ahora aquí de la misma manera. Este delta H es, por ejemplo, esa cantidad de precipitación acumulada aquí en un minuto, ¿ok? En 5 minutos, 10.9 milímetros. En 15 minutos, 26.3 milímetros. Entonces, es como si nosotros, por ejemplo, pusiéramos afuera un balde cuando está lloviendo y decimos, bueno, voy a dejar el balde ahorita que está lloviendo 5 minutos y mido cuánto tengo acumulado de altura de mi balde. Incluso hay algunos baldes, perdón, que vienen con mediciones, ¿verdad? Entonces, eso lo puedo registrar. Ese es el delta H, ¿ok? Corrijo. Decía que esto es prácticamente como que nosotros miramos lo que se nos va a acumular de precipitación en 1 minuto, en 5 minutos, en 10 minutos, en 15 y hasta 180 minutos. Entonces, a esa acumulación, para calcular la intensidad media máxima, se le llama delta H. ¿Por qué? Porque es prácticamente una altura de precipitación. Entonces, para calcular esa intensidad media máxima, ¿a qué es igual? A solamente esa comparación o esa división. Delta H, que es, por ejemplo, para el primero, 2.6 entre delta T, que en este caso ya hemos observado que aquí tenemos que convertir algo en, ¿qué? En horas, ¿verdad? Entonces, lo tenemos que convertir y luego reemplazamos en la ecuación S delta T. Una vez que reemplazamos, ya podemos obtener, o que convertimos esos valores, podemos obtener esa intensidad media máxima. Bien. Y les vuelvo a repetir lo que habíamos observado en el cuadro pasado, cuando solamente estábamos midiendo las intensidades. Por ejemplo, aquí tenemos esta duración total de la precipitación y en este caso, ¿dónde se nos ha acumulado este delta H? La cantidad que se nos ha acumulado para este caso no es, por ejemplo, si comparamos el de 180, obviamente no es ni de cerca parecido a lo que se nos va a acumular en un minuto. Entonces, la relación entre la duración y la intensidad media máxima es que prácticamente a mayor duración tenemos que, fíjense,
Aquí tenemos una duración de 180 minutos. Se nos ha acumulado esto en nuestro delta H de precipitación, pero fíjense cuánto es la intensidad. Es el valor más bajo, 15.9. Entonces, a mayor duración tenemos menos intensidad. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a este tiempo. Fíjense, este fue el mayor tiempo de duración. Acumulamos esta cantidad de altura en milímetros, pero fíjense cuánto es la intensidad. Es solamente 15.9. Entonces, en esta relación que estamos viendo, les vuelvo a repetir. Entre la duración, ¿ok? Esto es la duración y esto es la intensidad media máxima, es que a mayor duración tenemos una menor intensidad. Entonces, ahí está. Aquí también podemos observar, fíjense, el gráfico de todo lo que acabamos de ver en la tablita, donde en esa lluvia que se produjo durante 3 horas, ok, aquí están, fíjense, las duraciones en minutos, y aquí tenemos esa intensidad media máxima. ¿En qué está la intensidad? En milímetros por hora. Ahora, entonces, tenemos aquí todas las intensidades y tenemos las duraciones. Y aquí tenemos marcados todos esos valores que hemos obtenido de nuestra tabla. Entonces, fíjense cómo va la curva. Hemos visto prácticamente que la importancia de una lluvia está dada por su frecuencia y también la variable de ¿qué? La variable del tiempo, porque la intensidad también está relacionada con ¿qué? Con la frecuencia. Entonces, si la lluvia es más frecuente, ¿qué va a pasar? Va a durar más tiempo, ¿verdad? Entonces, eso nos va a jugar un papel muy importante a la hora de ¿qué? De calcular esa intensidad media máxima. Entonces, por ejemplo, aquí, si esto es en minutos, aquí tenemos de 0 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 60 minutos. Entonces, fíjense aquí, en el minuto 1, ahí, es este de acá. ¿Qué quiere decir? El minuto que más llovió. ¿Por qué? Porque es una intensidad. Aquí, ¿qué valor sería el que sigue? 5 minutos, ¿verdad? Entonces, los 5 minutos que más llovieron están marcados aquí. Luego, ¿cuánto seguía? Fíjense, 1, 5, 10. Entonces, 1, 5, 10. Los 10 minutos que más llovieron, los 15 minutos que más llovieron, los 20 minutos que más llovieron y así sucesivamente. De acuerdo a esas duraciones, las precipitaciones que se acumularon en este delta H están graficadas aquí y son consideradas de esa manera, los minutos que más llovieron. Por eso que aquí dice versus la duración. Y lo hemos plasmado aquí de esta manera. Ya la intensidad, más o menos, ya habíamos visto cómo se estimaba, cómo se calculaba, pero si nosotros queremos analizar una determinada duración, entonces lo tenemos que hacer de esta manera. Bien. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy? Voy a ver si esto ya está mejor la señal. Por favor, pueden activar sus cámaras. Bien, lo que hemos visto hoy es un poquito más práctico. No sé si es que tienen alguna pregunta, entendieron cómo tendríamos que hacer el análisis, las unidades, es importante también, porque a veces uno puede saber a qué nos referimos con intensidad, pero si no sabemos en qué se mide, ¿cómo nos vamos a ubicar a la hora de calcular? Porque si se dieron cuenta, por lo general, esas duraciones de las precipitaciones están marcadas en minutos,
Pero si no sabemos en qué unidades se mide la intensidad, la respuesta o el resultado lo podemos tener en milímetros minutos y no en milímetros horas. Entonces, ahí está lo que verdaderamente marca la diferencia. El que ustedes tengan el concepto claro y tengan claro en qué se mide cada cosa. ¿Para qué? Para que de esa manera les sea más fácil a ustedes identificar. Por ejemplo, si yo les pregunto, para todas las variables que hemos podido observar en el procesamiento, en el análisis de los datos, ¿qué es lo que medimos en milímetros por hora? ¿Cuál sería la respuesta? Sería la intensidad, ¿verdad? Entonces, fíjense, puedo preguntarles al revés y ustedes tienen que saber analizar y para poder dar una respuesta. Bien, no sé si era de este grupo, el otro día alguien me decía que le salía que yo lo había deshabilitado para que active su video. No sé si a alguien más le pasa. Igual me pasa en obras. Me pasó con un alumno que me decía que le salía el anfitrión te ha bloqueado el video, algo así. No podía activar su cámara. Entonces, no sé por qué se pudiera dar eso. La verdad es que lo único que se bloquea es el ingreso a la reunión. Pero a partir de aquí no he bloqueado a nadie para el video. No sé por qué sucede eso. Lo único que hago, sí, también es a veces desactivar el audio cuando alguien ingresa con su audio activado y se escucha la bulla o lo que están charlando, entonces lo desactivo desde acá. Eso lo puedo hacer. La cámara nunca lo he intentado, no sé si se puede desactivar desde acá, pero es lo único que utilizo. Les pregunto porque no sé si es problema de actualización de mi Zoom o será una configuración ya de ustedes, pero para ver qué pudiera ser en el caso en el que si solamente el problema es cuando se conectan a mi sesión y no tienen ese problema con otras materias, entonces quizás es el mío, ¿no? Quizás mi Zoom. Pero para ver dónde está el problema, porque acuérdense de que van a luego dar examen y verifiquen esas cosas, activen sus cámaras, no sé, saluden, buenas tardes, un hasta luego para hagan la prueba de que sí funciona su micrófono, etcétera. Nada más se los digo como consejo, porque a veces ese día en el examen hay personas que hablan y no se los está escuchando, entonces el audio está mal o no pudieron activar su cámara, entonces es muy importante verificar eso antes de cualquier examen. Bien, ¿no tienen preguntas entonces de lo que hemos visto el día de hoy? ¿Ninguna? Sebastián, ¿no tiene una pregunta? ¿Nadie? No, ingeniero. ¿Por qué, si pregunta al ingeniero, digamos, por qué se mide la evaporación por milímetros y por unidad de tiempo, o en el caso de la intensidad en minutos o en horas? ¿Cuál sería la diferencia, digamos, para medirlo con esas variaciones, ¿no? Por unidad de tiempo, por días, por minutos o por horas. En intensidad, con que ustedes respondan que la intensidad se mide en milímetros por hora, está perfecto. Pero en evaporación, lo mejor es que digan por unidad de qué, por unidades de área, ¿por qué es? Por unidad de tiempo, ¿verdad? Eso, pueden asociarlo así, pero en este caso para la intensidad está bien. ¿Por qué? Porque como la evaporación nosotros la analizamos o la medimos como directamente para una determinada zona,
Entonces, lo más fácil o lo más entendible es que ustedes digan por unidad de área o unidad de longitud, respecto del tiempo, eso. Analícenlo bien. Ahora para la intensidad, como ya sabemos que es algo de precipitación, que es un valor más o menos no fijo, sino que nos puede dar el pluviógrafo, por ejemplo, entonces está bien que digan milímetros hora. Está válido, es muy válido. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ah, estamos temprano todavía. Pensé que ya eran las 3:15. Inge, usted estaba comentando de por qué la lluvia se mide en milímetros. No alcancé a escuchar bien. ¿Será que lo puedo repetir, por favor? ¿Por qué la lluvia? Se mide en milímetros. ¿De eso hablamos hoy? Algo así escuché. Era para explicarles un poquito de la intensidad. En el primer cuadro donde decía intensidad de la lluvia, y verifiquen si esto también lo tienen en su texto, pero yo les estaba explicando de que no analizamos para las intensidades lo que es precisamente una hora, ¿ok? Sino la duración. Y la duración de esta intensidad o la intensidad, yo les dije que se mide en ¿qué? En milímetros hora. ¿Qué quiere decir? Que es la cantidad de agua que cae en una determinada área por unidad de tiempo. ¿Eso era? Ah, sí, gracias. Bien. Que fíjense que es parecido a la parte al análisis de la evaporación. Si ustedes se fijan ahí en el concepto que ustedes tienen para el primer método, para medir la evaporación o para calcularla o para estimarla, tienen ustedes ahí el método de balance energético. Entonces, les describe prácticamente ahí, este método se utiliza o se realiza un análisis por unidad de superficie y tiempo, algo así está explicado en esas palabras. Entonces, revisen esa parte y esa descripción es muy parecida a esta también. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? A ver, la siguiente clase. Creo que ya es la última. Sí, creo que ya es la última. Lo único que nos falta ver es qué es frecuencia y qué es periodo de retorno. Porque ya hemos visto la parte de la consistencia, ya hemos visto la parte de la intensidad y nos faltaría ver la parte de frecuencia y periodo de retorno. Que eso hace parte de todo este análisis también. Calcular o estimar esa frecuencia, cuán frecuente fue esa lluvia, también es importante. Y el periodo de retorno, las probabilidades que puede existir de que esa lluvia se vuelva a repetir con esa misma intensidad, con esa misma frecuencia. Entonces está relacionado también con esto de aquí, con todo este análisis que estamos haciendo. Así que no estoy tan segura, pero creo que ya en la próxima clase vamos a terminar esa parte, que sería el lunes. Bien, espero que no falten. Ya tengo mi asistencia de hoy también. Espero que no falten porque ya es lo último y es muy importante. Bien, entonces nos vemos el día lunes. Que les vaya muy bien, que tengan buen fin de semana. Hasta luego.